Yo quiero que a mí... Mi nombre es Javier Ortega, yo soy periodista. Quiero darles las gracias a todos los que nos acompañan en esta presentación, la segunda parte de las memorias de Jorge Schindler. Conocí a Jorge Schindler a inicios de la década del 2000, cuando por mis labores periodísticas llegué hasta Frankfurt, en Alemania, y me recibió él amablemente una noche en su casa. Supe muy pronto que estaba frente a alguien que había sido protagonista y testigo directo de pasajes desconocidos de la lucha contra Pinochet. A pesar de ser un hombre sencillo, que podía contar una historia periodísticamente valiosa casi a la pasada, como quien narra una anécdota. Me alegré mucho cuando en 2014 Jorge lanzó la primera parte de sus memorias, La lista del Schindler chileno se llamaba. Un libro escrito por el destacado periodista Manuel Chacha Salazar, lamentablemente fallecido hace un par de años. En esta primera obra, Jorge cuenta cómo entre 1974 y 1979 montó laboriosamente una red de farmacias que sirvieron de refugio y tapadera para muchos compañeros suyos de izquierda, que en esos momentos de persecución y desamparo no tenían a quién recurrir. Jorge hizo lo que tenía que hacer cuando había que ser muy valiente para eso. Como periodista, me alegra también haber sido parte de la preparación de este segundo tomo de sus memorias, como editor de contenido junto a mi compañera periodística Andrea Insunza. Este libro que hoy presentamos abarca desde 1979, cuando Jorge lo pierde todo y abandona el país para seguir la lucha, hasta la transición democrática entrados los años 90. Es una historia en primera persona, donde nuevamente detalla episodios desconocidos de la lucha contra Pinochet, en un estilo sencillo y directo, pero a la vez con muchos datos valiosos y algunas remembranzas más personales. Es un libro muy entretenido y es un aporte histórico a la historia reciente del país, muy valioso. Primero quiero dejar con ustedes a Cristian Pérez, historiador, autor de varios libros y experto en la izquierda política chilena, especialmente en la época de la persecución, para que nos va a hablar del contexto histórico para situar este libro, la segunda parte de la memoria de Jorge Schindler. Por favor, Cristian. Buenos días, muchas gracias, Javier. Es un placer para mí estar esta mañana en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos junto a Jorge y a Manuel Fernando. Me han pedido que intente hacer una especie de recuento de lo que fue la historia del Partido Comunista en la clandestinidad. Han pasado 50 años y por eso a veces empezamos a olvidar o se nos va perdiendo en el pasado o se va diluyendo estos días que comienzan ese martes trágico de septiembre. Al anochecer de ese día, en la izquierda hay que recordar que la izquierda chilena estaba prácticamente destruida. Es decir, sus sindicatos, sus dirigentes sindicales, sus dirigentes estudiantiles están detenidos, escapados, han sido asesinados o están ya en cárceles y campos de concentración. Entonces, cuando rememoramos aquella época, tenemos que partir en ese momento, en ese instante, en un día en que todo lo que existía el día anterior ya no es posible de realizar. Los estudiantes universitarios de las juventudes comunistas no pueden volver a la universidad está cerrada, los obreros no vuelven a las fábricas están cerradas. Ese es el ambiente, hay censura, hay un control absoluto de la información y patrullas militares recorren los campos, las calles, las ciudades. Hay toque de queda, se impide el paso de las personas, la libre circulación. Ese es el momento en que las historias que Jorge comienza a relatar empiezan allí. No tenemos que olvidar eso. Entonces todo lo que logran hacer las fuerzas populares, en especial el Partido Comunista, de reconstruir, de comenzar a dar una dura lucha desde la clandestinidad, es una epopeya que este libro y otros
otros relatan de una manera bien notable. Hacer política en la clandestinidad es hacer política entre pocas personas, donde la confianza es primordial. Por lo tanto, lo primero que comienza a hacer el Partido Comunista es reconstruir algunas direcciones, es entender qué compañeros pueden y en qué condiciones pueden desarrollar un trabajo de hormiga, de contactos personales, de traspaso de información, poca información, y con el fin de hacer en primer lugar un recuento de lo que en la historiografía se denominan las bajas. Es decir, qué compañeros y compañeras han caído, qué compañeros y compañeras están presos, han sido asesinados, y cuál es el activo, con quién se puede trabajar. Entonces, en aquellos primeros meses es una labor titánica y cuesta un mundo articular direcciones diría yo que a mediados del año 74 ya el Partido Comunista cuenta con direcciones más o menos potentes. No es que no las haya tenido antes, lo que pasa es que necesitan de algún modo funcionar, implementar el funcionamiento, tener recursos para hacerlo. Un equipo clandestino de un partido de aquellos tiempos era carísimo de mantener. Hay que tener casas de seguridad, hay que tener financiamiento para los compañeros, hay que pasarles lucas para la micro, bueno, en fin. Entonces, en la primera etapa diría yo que el Partido Comunista logra eficientemente articularse a lo largo del país, reconstruir los regionales de la juventud y iniciar cada vez con mayor peso una aguda oposición a la dictadura militar. Me han pedido que hable 5 minutos, entonces yo creo que ya estoy en el tiempo. Diría así, quiero señalar un par de cosas. Hacia 1980, 1978 más o menos, se construye una nueva dirección muy potente, encabezada por Gladys Marí y Manuel Canteros. Y esa es la dirección que va a permanecer hasta el fin de la dictadura. Es la dirección de la política de la Revolución Popular de Masas. La del 74 era del Frente Antifascista, porque el Partido Comunista entendía que no va a haber ninguna posibilidad de derrotar a la dictadura militar si no es con una amplia unión de las fuerzas populares y progresistas, que un gran arco político que iba desde la democracia cristiana hasta los movimientos de izquierda, más izquierda como el mismo. En fin, es una historia de héroes, es una historia de grandes dificultades, de sobreponerse a condiciones muy difíciles, a la pérdida de amigos y compañeros, a la muerte, a la desaparición, a la tortura. Estos hombres aquí que ustedes ven, Manuel y Jorge, son parte importante de aquella historia. Afortunadamente sobrevivieron para contarlas en sus libros, en sus palabras, y yo con eso los dejo y me quedo muy contento de haber podido intervenir esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. En esta segunda parte de las memorias de Jorge Schindler, una de las voces más relevantes que acompañan a la del autor es la del sociólogo, ex asesor del presidente Salvador Allende y ex miembro del Comité Central del Partido Comunista, Manuel Fernando Contreras, también protagonista de la lucha antidictatorial. Protegido por otras identidades, Contreras fue pieza clave en la discusión interna del Partido Comunista que dio paso a la política de rebelión popular y a la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Dejo con ustedes a Manuel Fernando Contreras. Muchas gracias. Agradezco mucho a los que están aquí. Quiero decir de que este texto de Jorge y de muchos que se han escrito, yo siempre llamo que es un esfuerzo un poco por democratizar la historia. La historia está llena de cajas negras, tiene aplicadores pero que no saben muchas veces por qué llevaron a cabo una determinada política.
Hay un libro muy bonito que se llama Nadie es soldado al nacer, escrito por un general soviético que estuvo en la Guerra Mundial, y dice: nadie reemplaza la valentía del soldado que está en la trinchera, porque es el que pone el pecho. Mientras los generales en una casamata bastante protegidos de las balas, no tenemos riesgo de ellos son los más valientes. ¿En qué consiste nuestra valentía? Dice, en responder a los deudores de aquellos que murieron por las órdenes que nosotros dimos. Y eso constituye muchas cajas negras. Entonces, hoy día, dar a conocer esto, aunque han pasado tantos años, es democratizar la historia. La gente merece conocer por qué actuó de una u otra manera. Y mucha gente, incluso comprometida, muchas cosas no las sabe. Entonces, lo que cuenta Jorge, yo creo que es tremendamente importante, porque es eso. Y aquí yo me quiero detener en un hecho. No es lo mismo, sin desestimar los esfuerzos académicos, cuando se escribe un ensayo del académico, todo el aporte importante que significa, cuando esto lo escribe el que fue el protagonista de los hechos. Porque quieras o no, la reflexión de uno pasa inevitablemente por las propias emociones. Las emociones pasan a ser constitutivas, tan importantes como la idea misma de lo que hicimos. Y en este sentido, digamos, cualquiera que quiera escribir después de, no 30 años, uno tiende a pensar que esto pasó el 11 de septiembre, pero no, esto duró hasta hace 30 años atrás, poco más nomás. Murió gente hasta los últimos días, como que Carnegie. Vivimos en la clandestinidad y comités centrales hasta los últimos días. Inevitablemente implica también un duelo moral. Implica también hacerse cargo de las propias cosas. Aquí yo siempre he dicho que esto un poco es la hora de los generales. Los generales después de la batalla, para dar cuenta precisamente a los deudores, personales incluso, que hay por las decisiones que uno toma. Entonces, cuando se escribe, siendo uno el protagonista, aquí hay un duelo también, que no es solo teórico, que un poco yo diría que el que diferencia al renegado, al converso. El converso pasa la valla sobre sus propias emociones y se ubica al otro lado con la tranquilidad de quien echa sus balas con el único viento que conoce, como decía Stefan Zweig sobre Fouché, el viento de la mayoría. El problema es realmente, o el renegado, que se avergüenza de su propia historia, o culpa la historia de lo mal que lo pasó. El problema es que cuando uno se hace cargo y escribe sobre la propia historia, tiene que hacerse cargo, y esto también es doloroso, y requiere mucha valentía personal. Ahora, lo que cuenta Jorge, yo creo que es tremendamente importante, porque en general se conocen los actores de primera línea, aquellos que están en el escenario más lúcido de lo que es la política. Algunos de ellos, lo quiero decir, expertos administradores de las tragedias, para ser capaces de cabalgar en los éxitos en los que no contribuyeron, y paradojalmente a servir el concepto de desprecio, ese espíritu jacobino de cierta gente que cree en esto de la lucha de masa, que cree en la violencia como un hecho legítimo, esta mirada aséptica al que no se quiso ensuciar con estas plebeyadas, digamos. Entonces simplemente, pero detrás de ello, sin desestimar a gente muy valiosa que ha ocupado cargos muy importantes públicos, están los actores de reparto, los actores secundarios en esta historia, sin los cuales la historia simplemente no existiría. Y esto no es demagogia. Basta leer el libro de Jorge y darse cuenta cómo la vida clandestina tuvo un correlato también en el exterior, no menos complejo y no menos peligroso. Hubo gente, como amigos comunes que tenemos con Jorge, que estaban en la entrada y salida de los dirigentes del PC, Bolodia, Ray, Teller, Corralán, pero además de la entrada y salida de oficiales y de la entrada y salida incluso de dinero. Esa gente nunca estuvo aparentemente en Chile, pero arriesgó más que el resto. Y así hay miles y miles y miles de actores secundarios, actores de reparto, que constituyen ese tejido que no se ve, pero sin el cual nada de estas cosas habría acontecido.
Entonces demuestra también cómo el caso de lo que cuenta Jorge, se dio esta trama externa que nos resulta tan emocionante cuando la vemos en el cine, pero que nos resulta casi indiferente cuando son nuestras propias historias. Las historias que ha habido el pueblo chileno darían para muchas películas. Desde la escapatoria de la cárcel, desde la sacada de gente con helicóptero, el propio atentado, qué sé yo, etc. Pues la historia está constituida por pequeñas gestas, por pequeños heroísmos de todos los días, ¿no? Incluso, aunque ha pasado tanto tiempo, digamos, pero todos hemos vivido esto, es lo que realmente se ancla en nuestras historias. Alguien puede preguntarse, ¿por qué diablos estamos hablando esto después de 50 años, o de 30 años? Porque tiene una enorme vigencia. Yo quiero reivindicar un poco en la parte que a mí me toca en el libro señalar algo, que es el papel de la voluntad, que es el papel de atreverse en algún momento. Yo me acuerdo que conversando con Gladys, en la clandestinidad, por suerte, con la que me veía todas las semanas, varias veces, yo lo voy a decir algo porque eso sale. Yo fui el primer encargado militar del PC, antes del Frente 17, después el Frente 0, después la Comisión Militar. Y le resumí a la Gladys en una pura palabra por qué la política de la rebelión popular. Cuando la dictadura se había modernizado en el año 77, 78, por ahí, el Partido Socialista se había dividido, el mismo se había dividido, y en la propia militancia comunista se da este sentimiento de una inmolación sin costo alguno para la dictadura. Entonces le decía Glenn, ¿sabe? Resumiendo la política de la rebelión popular, más allá de las armas y todo ese tipo de detalles operativos, aquí predomina un sentimiento, una emoción, con lo cual también la historia se mueve. Y fue decirle, ¿sabe Gladys lo que consiste en la política de la rebelión popular? Tocarle el culo a la dictadura. Eso es. Demostrar que la dictadura es vulnerable, que sus dirigentes son falibles, como apaguémosle la luz a este país. Y toda la gente se va a revestir de esa gran capa protectora del rodriguismo. Esta es una copia un poco de lo que fue el sandinismo, lo reconozco, ¿eh? Y ahí, con el apagón de la luz, la gente con una carcerola pasaba a militar, realmente en una lucha de millones. Y eso a la gente le insufló orgullo, le insufló ganas de pelear. Desde que incluso estando afuera, mucha gente, los argentinos lo decían, los chilenos son un poco egoístas con esto de la solidaridad, porque un poco como que la acaparan todas. En los países europeos, que después de la guerra de Vietnam se termina, se exponían también a un nuevo gran bostezo histórico, porque las cosas interesantes no sucedían precisamente en Europa. Vieron en Chile una gran ocasión, pero vieron en Chile una gran ocasión, diríamos, dos cosas. Y esto un poco explica por qué esa solidaridad. ¿Por qué por Chile hubo tanta solidaridad? Porque del golpe, de alguna manera, fue una frustración, una desilusión para muchos en un continente que había muerto 60 millones de personas en la Segunda Guerra, de caminar hacia una sociedad superior sin los costos horribles de una guerra civil. Y además por ver que Chile era un país que peleaba. Esto más aún a propósito de lo que dice Cristian, cuando durante mucha época, en la década del 60 y 70, llena de épicas, pero también llena de fantasías épicas, más o menos la resiedumbre revolucionaria, o la resiedumbre de principio, de alguna manera se sostenía en el hecho viril, con todo el machismo que significa, de saber coger las armas. De me acuerdo, muchas veces venía este tipo de cuestionamiento, ¿no? Y si algo tuvo la experiencia chilena fue su tremenda heterodoxia. Los movimientos de América Latina que han tenido algún nivel de éxito, que han asomado la nariz a lo menos una posibilidad, no, han sido heterodoxos. El 26 de julio, Fidel, que militaba en el mismo partido por lo demás de Batista, ¿no? Que no se declaraba marxista, con un programa que no se declaraba, ¿para qué decir el sandinismo, el faraón de Martín? Y la Unión Popular,
que fue tremendamente heterodoxa. Y una heterodoxia que no se basaba en virtud de un mero ingenio, sino en el hecho de la historia misma de este país. Aquí termino. En que el Estado deja de ser esa entelequia del dominio de clase absoluto, y de alguna manera también la democracia se constituye en una conquista civilizatoria. Es una conquista de la civilización, no solo esta visión estrecha del aparato de dominación de clases. Es decir, hay un punto determinado en que la coacción requiere la persuasión también, requiere la disputa por la hegemonía, y eso abre espacio también a las conquistas democráticas. Si no hubiese sido así, si no hubiésemos tenido una institucionalidad que tenía estos logros civilizatorios, no habría Allende jamás llegado al gobierno, no habría habido gobierno popular jamás en este país. Entonces, no fue un mero espejismo. Ahora, otra cosa es que tenía una estrategia para el gobierno, una estrategia para resolver el famoso tema del poder. Bueno, yo con esto quiero terminar simplemente para decir que les recomiendo que lean este libro porque es meterse un poco en lo entresijos, en esa zona aparentemente oscura, en donde realmente ahí fue donde se hizo realmente la verdadera máquina, la sala de máquinas de la historia, realmente. Y por último, yo siempre cito esto de una manera majadera a veces. Hay un teorema que a mí me gusta mucho, de un sociólogo que es del año 1919, que es el famoso teorema de Thomas. Y es muy simple. Dice, todo lo que la gente juzga como real, sea cierto o no, siempre es real por sus consecuencias. Cuando ¿cómo se llama el periodista? Orson Welles, por el año 45, riendo un homenaje a Edward George por la guerra de un mundo, y sin decirlo en un radioteatro, sin decirlo, en un lugar de la Sirena, aparece hablando, pero esta parte del radioteatro, que habían descendido en las principales ciudades de Estados Unidos, los platos voladores con los marcianos. Y hubo gente que murió, hubo gente que escapó, que arrancó. Muchos pueden haber sostenido que vieron a los marcianos. Hay una película muy buena con Woody Allen que se llama Días de Radio, ¿no? En que aparece esto y el personaje de Cabota, la protagonista, aterrado porque habían llegado los marcianos. Bueno, quiero decir que la historia es un poco así, un poco una historia de marcianos. Vivimos mitos. Vivimos el mito que el siglo XX, Cambalache, el diario del siglo se llama por eso el diario del siglo, porque era el gran mito de que era el siglo del paso a escala mundial del capitalismo al socialismo. Resultó al revés, el paso a nivel mundial del socialismo al capitalismo. Y hay que realmente ver si fue un retroceso, fue un avance, porque ¿qué es lo que fue lo que vivimos? También una pregunta. Es una pregunta que tiene una enorme vigencia un día. A mi juicio, esto lo dijimos hace 30 y tantos años atrás, el desplome del socialismo implicó la crisis histórica del modo comunista de concebir partido, concebir política, concebir sociedad y concebir la teoría. Ese esperpento que se llama marxismo-leninismo, que algunos ciegamente lo repiten, es un espanto que inventó Zinoviev y Kamenev, que eran dos amanuenses de Stalin, 3 años después que murió Lenin, 3 años después que murió Lenin. Pero Lenin era un hereje, Lenin era un choquero, por decirlo, perdía en el Comité Central Civil de la perdían los dos ciudadanos de peso grado. Entonces, aquí hay una lección, no hay poder posible, a mi juicio, que esté en un gobierno realmente democrático, si el partido que lo lleva a cabo no es a la vez él consecuentemente democrático. Y en tanto tal asume que la dialéctica no se da desde los bordes externos hacia afuera, se da también internamente. Esto implica lucha política, lucha ideológica, que es lo que estamos viendo hoy día. Bueno, en fin, estimado amigo, escúcheme que me alargue tanto, pero es que esta es una provocación demasiado grande que es muy difícil.
Muchas gracias, Manuel Fernando, por tus palabras. Efectivamente, la lista del Schindler chileno 2 abre varias cajas negras de la historia reciente. Por eso es una narración tan apasionante. Y ahora habla para ustedes el autor de este libro, este suerte de mago que abre las cajas negras y prende la luz de esta historia, Jorge Schindler. Bueno, en primer lugar voy a partir al revés porque me superan algunas cosas que he visto aquí. Está mi bisnieta, que no la conocía. Está la Romina, convaleciente de una grave enfermedad con su familia. Son primos míos, o sea, son sobrinos míos. Están los hermanos de Quintín Romero. Quintín Romero era el detective que combatió con Allende en La Moneda, que quedó como dueño, primero como empleado y después como dueño de una de mis tantas farmacias que todavía existen. No quiero que se me olvide nadie más, pero también hay que recordar a los que se fueron. En estos años que he estado aquí fundamentalmente en Concepción, hay un compañero, Carlos Pinto Vidal, que era de regional de Concepción, de coronel, trabajó conmigo en la corporación Memoria del Biobío que yo presidía. Bueno, falleció hace casi 3 años, desde aquí lo recordamos. También se fue Hugo Facio. Hugo Facio falleció en marzo del año pasado. Con él trabajé gran parte de esta historia que estoy relatando o que van a leer ustedes. El compañero Luis Trujillo, Luchito, de 90 años, era un compañero de allá del regional de Talcahuano, que llegó en plena clandestinidad a una de mis farmacias en Maipú, como tantos otros, buscando apoyo. Y el compañero, hasta el final de sus días, seguía trabajando con varias de las cosas que nosotros estamos haciendo como corporación, y estuvo 2 veces aquí en el Museo de la Memoria exhibiendo el documental Los Elegidos, una verdad necesaria, la historia del fusilamiento de los 4 compañeros del carbón. Vale la pena ver ese documental. Aquí está mi amigo Panchito Troncoso, que colaboró en estas tareas, y con eso termino esta primera parte. La pregunta es la siguiente: ¿por qué escribiste este libro, Jorge? Porque tenía una gran necesidad de contar esta segunda parte de la historia, en que me vi involucrado, porque yo entré a militar al Partido Comunista de Chile en marzo de 1970 en Concepción. O sea, si hablamos de años de militancia, cumpliría 56 años en estos días. Bueno, pero conocí también a gente que fueron mis formadores, porque yo tenía en ese momento, era filomirista y decidí militar en el partido porque había un partido serio, más organizado, y eso me cambió. En ese tiempo yo era dueño de 2 de las farmacias más importantes de Lemu y la más importante de Penco. Aparte de eso, era representante de la química Bayer en Concepción, Biobío, Malleco y Arauco. Y poseía una parcela, un predio de casi 8 hectáreas camino a Santa Juana. Bueno, un patrimonio
bastante voluminoso, podríamos decir. Pero esto llevamos como un compromiso con mi hermano Julio, que fue el primero en militar en el partido, primero en la Jota, después en el partido, de entregar toda la capacidad y todo nuestro esfuerzo al gobierno de la Unidad Popular. Y en noviembre del 72 me fui a trabajar a la Corfo, al Comité Farmacéutico, ganando 1/3 de lo que yo ganaba. Pero me sentía realmente bien con el paso que había dado. Pero todo esto termina, toda la alegría, todas las utopías, todos los sueños terminan abruptamente el 11 de septiembre del 73, cuando quedé sin pega. Bueno, afortunadamente tuve mejor suerte que mi hermano, cuya historia está contada en el libro, para no repetirlo, y logré rehacerme con muchos ahorros que tenía, y viene la segunda parte de esta historia, que es la instalación de 6 farmacias a partir del fin del 73 y 74, que fueron saliendo a poco. La Villa México fue la reina de todas estas aventuras, y fue una farmacia muy buena en esa época, porque cumplíamos nosotros la tarea de ser poco menos que un consultorio médico. No había, la gente era muy modesta, la de la Villa México, y llegaban a consultarnos a la farmacia, y había un químico farmacéutico y personal adecuado para resolver los problemas menores, que se quemó una mano un niño, otro que está con diarrea, qué sé yo, 1000 cosas. Bueno, esta historia termina, la historia de Chile termina con mi salida a Bulgaria. Salí a ver a mi hermano, que estaba viviendo allá en Bulgaria. En ese mismo tiempo tenía un problema en la mucosa labial, que no le había dado tanta importancia acá en Chile. Y llegando allá a Bulgaria, me lleva mi hermano a un médico sospecha. En 4 días estuve en el Instituto de Oncología de Sofía, y me empezaron a tratar con agujas radioactivas de oro, el labio completo, parecía muy caro. Bueno, toda esta historia también está contada, no lo voy a aburrir, pero el destino está marcado. Yo tengo, como le he dicho a mi hija Mirna, si no hubiera ocurrido tal cosa, esto tampoco te habría ocurrido a ti. Bueno, las cosas van saliendo de otras. Yo, sin saber mis derechos que tenía para optar a la nacionalidad suiza, pude haberme ido de Bulgaria a Suiza, y habría cambiado, toda esta parte de la historia habría cambiado. Bueno, llegué a Frankfurt detrás de un compañero al cual yo había ayudado a salir. Bueno, y esto paulatinamente se me va mejorando la situación, después de haberlo perdido todo, como dice en el libro, subrayado, había perdido todo. Ya, pero si había perdido todo y se había salvado una vida, valió la pena el esfuerzo que se hizo. Pero creo que salvamos muchas vidas más. Bueno, después de un periodo de aclimatamiento en Frankfurt, aprender el idioma que yo no sabía, bueno, viene la buena. Entro a trabajar a una iglesia de sacristán y de mayordomo de la iglesia. Estuve trabajando 10 años en esa iglesia. Hacía el papel de sacristán y de mayordomo. Era una tarea que la hacía 4 horas diarias,
yo me levantaba muy temprano, así que a las 9 tenía terminada la pega del día. Entonces empecé a aventurar qué otras cosas hacer. Me fui con mi cosa innata de empresario, me fui interesando en la agencia de viaje. Bueno, hasta terminar con una agencia de viaje ya a fines del año 82. En menos de 2 años había logrado esta situación. Bueno, aquí viene la parte delicada de la historia, porque me contactan los compañeros de Moscú, me llama don Américo Zorrilla en este momento, con una chapa de don Ignacio, que venía una persona a conversar conmigo acá a Frankfurt. Bueno, este compañero lo fui a esperar a la estación, no me dijeron el nombre, pero lo conocí a 2 cuadras de distancia. Era un judío de nombre Gerardo Weisner, había trabajado con él en la Corfo. Ya, y él venía con la misión de la comisión política de que yo trabajara en unas tareas especiales para el partido. Desde ese momento pasé a depender de ellos. Bueno, en estas tareas pude conocer a Jaime Moreno, que tenía una agencia de viajes en Ámsterdam, sucursales en Estocolmo, en Bruselas y en Dinamarca. Bueno, el tipo era bien encachado, me cayó bien, nos conversamos bastante, que soy otra broma. Hicimos un viaje juntos a Cuba, y ahí aproveché de conocerlo más. Bueno, esta historia ahí, como siempre, en mí estaba el manejando platas ajenas, había que ser muy riguroso en la rendición de cuentas que había que hacer. Bueno, y esto empieza a tener problemas la agencia de Holanda y me mandan a mí a hacer una inspección a todas las agencias. Viajo a Estocolmo, viajo a Bruselas, Dinamarca, y me instalo en la agencia de Holanda, porque Jaime Moreno se había ido a Chile a instalar otra agencia. Bueno, todas las agencias eran del Partido Comunista. Entonces, lo que me preocupaba en esa fecha, cuando ya 6 años después de estar trabajando en esto, ver la forma en que manejaba los negocios la persona que estoy nombrando, Jaime Moreno. Como que no importaba que las cuentas estuvieran al día, que le diera aquí, le diera acá, sino que siempre tenía mucha plata, disponía de plata a destajo. Cuando llega a Chile, se instala con esta agencia en General Holley, en Providencia. Bueno, y empiezan ahí a haber serios problemas. Yo me lo fui mamando un poco los problemas, pero la dirección de Moscú estaba inquieta, algo mal andaba, y llamaron a un consultor sirio, Faruk Hadoui, que era muy amigo del partido, pero no era militante. Él tenía una empresa de consultoría entonces mandó él primero a un emisario que trabajó conmigo en Frankfurt, era un contador auditor. A él le expliqué lo que pasaba en las otras agencias para que él tomara nota y lo mandé a Ámsterdam en tren. De allá de Ámsterdam me llaman los 2 días, compañero, las cosas que me dice usted, quedamos cortos. Aquí está la cagada número 1. No hay papeles, salen plata, entran plata, salen de otro lado. No, o sea, había un desorden total de la persona que había dejado a cargo
Jaime Moreno de esa empresa. Bueno, después viajó el mismo Farouk Kaddoui, fue a Alemania y viajamos juntos, hicimos el recorrido Holanda, Dinamarca, Bruselas y Estocolmo. Entonces el compañero me dijo, me conversaba, él era un poco parco, no le hacía a ningún trago para tomarnos juntos, a mí me gustaba tomarnos una buena cervecita, un vinito, él nada, solo, pero era buen hombre. Entonces no quería irse a las casas de los compañeros, él se iba a un hotel, para mantener su independencia. Bueno, y este compañero hace un informe lapidario al Comité Central. En ese tiempo, los compañeros Facio, Gerardo Maine, había otro compañero Arturo, bueno, no importa si me fallan algunos nombres. Entonces entregan informe lapidario a la dirección del partido. Pero estábamos ¿en qué etapa estábamos? Estábamos en pleno Congreso del año 89. ¿Qué significó esto? Que todos los viejos se salieron para afuera, unos de mala manera, fueron sacados. Salió Corbalán, salió Facio, salió Jorge Montes, salió Cantero, varios compañeros ya no tenían nada que ver con esto que había los acuerdos. Y yo fui citado a una hostería en el Arrayán, donde el compañero, Farouk Kaddoui iba a exponer la situación de las empresas del partido, con todos los delegados de cada parte. Bueno, estuvimos un sábado ahí, con almuerzo incluido, vino una persona de Holanda, vino de Dinamarca, de Suecia, de Buenos Aires vino Germán Arcolado, y llega el momento de las conclusiones. Estaba Jaime Moreno en esta reunión y estaba el Arturo, ¿cómo se llama? Acela, Héctor Acela, por el Comité Central. Conclusiones. Por unanimidad me designan a mí como nuevo encargado de la agencia del partido y todo lo que tuviera que ver con negocios. Bueno, yo me sorprendí, pero pasó algo raro, estando ahí en presencia de Jaime Moreno, con toda esta cosa. Y esto fue un día sábado. Yo me presenté el día lunes en la agencia de Jaime Moreno, en General College, esto era el año 90-91. Y me saludó atentamente, con Jaime no habíamos peleado nunca, nos respetábamos, pero yo sabía los puntos débiles que él tenía. Entonces Jaime me dice, te felicito por el nombramiento, pero aquí, en esta agencia es mía, tú no te metes. Yo dije, ya, no voy a ponerme a discutir, ni mucho menos, no podía llamar a Farouk Kaddoui, yo iba el día lunes o el martes, viajaba a Frankfurt de regreso. Total, saqué mis cuentas personales y dije, voy a ver qué se puede hacer allá con la agencia todavía salvable de Holanda y todo lo demás. Bueno, ¿qué ocurrió? Jaime Moreno llegó al partido de la mano de la Gladys. La Gladys Marín, cuando salió de Chile, llegó a Holanda, el año 74. Esto, yo no me voy a meter a problemas de pareja o de cama o de qué sé yo, todo lo demás, pero era Vox Populi, y lo decía el mismo Jaime Moreno, que él era la pareja de Gladys Marín.
y que él por eso contaba con todos esos recursos. Entonces, yo, ahí la dirección desconoció los acuerdos y no me nombraron, o sea, quedó en el aire mi propio nombramiento. Bueno, a mí me hicieron un bien. La verdad, las cosas que meterse en los líos, tal como están, era para terminar con un ataque al corazón o qué sé yo, qué otras cosas. Así me fui tranquilo. Allí ocurrió un hecho que lo cuento también en el libro. Me llaman a conversar a la Comité Central. Me llega una llamada por teléfono y yo voy ingenuamente, como a las 3 de la tarde. Era el compañero Lautaro Carmona el que llevaba el pandero y me increpa a mí que yo, si sabía quién era Policarpo Corbalán, ya que había emitido unos comentarios funestos de Jaime Moreno en una comida con la Gladys Marín. Resulta que este compañero Policarpo Corbalán había militado junto con la Gladys Marín desde el principio de la Juventud Comunista, se conocían cualquier cantidad de años. Y él, sin darse cuenta, le dice a la Gladys: oye, tienen la cagada en Holanda, ¿cómo tienen tanto sinvergüenza aquí en el partido? Te quedó la cagada. Ya, yo le dije: bueno, yo no tengo nada que ver con esta cuestión. En ese momento, para que ustedes entiendan algunas cosas, la casa nuestra en Diagonal Oriente, frente al Campo Oriente de la Universidad Católica, se la tuvimos entregada al Comité Central del partido por 2 años. Nadie quería arrendarle una casa a los compañeros del partido. Bueno, yo le dije, entonces yo tenía un departamentito atrás de la casa donde vivía cuando viajaba de Alemania a Chile. Bueno, esta situación como que termina ahí. Entonces nadie me dio una sola explicación. Conversé con Guillermo Tiller. Le dije: Guillermo, ¿cómo pueden convertir la casa de Diagonal Oriente? ¿Cómo pueden? Realmente no sé qué decirte. Pero yo llego hasta aquí en lo que yo hago para el partido. Y terminé entregándole unas cajas a Tiller para documentos que tenía yo guardados y me fui para mi casa. Bueno, años después, esto estamos hablando 90, 91, sale un libro que se llama Camaleón. Camaleón destapa los líos de Jaime Moreno con las agencias del partido y pidiéndome plata a un prestamista o reduciendo cheques. Bueno, esto termina muy mal. Revienta el año 96 con todas las empresas que dirigía Jaime Moreno quebradas. Entonces, pero esto no es lo más grave, porque logro hablar con Germán Alcolado, que hacía el trabajo que yo hacía en Frankfurt, él en Buenos Aires. Y Germán Alcolado se había callado conmigo de contarme algunas cosas, pero esa vez reventó. Germán Alcolado era la persona de confianza del partido en Buenos Aires. Era el que recibía a la Gladys Marín de ida y venida a Bolonia, de ida y venida a don Luis Corbalán. Lo tuvo un mes a su cargo en una de sus entradas a Chile. Es decir, personas que se jugaron más que la vida en algunas cosas. Y Jaime Moreno viaja con Tiller a Buenos Aires y a La Habana y logran que Germán consiga un préstamo por $100.000. Para eso tenía que dejar en garantía su departamento.
Y ahí termina la historia en forma sin ninguna respeto o algo pasó. No pagaron la plata a los 60 días que debía pagarse, y al compañero le cae todo encima de la justicia argentina. Le embargan el departamento, en 6 meses más se lo reducen, lo liquidaron. Ese compañero está viviendo una situación muy difícil, y él es pariente nuestro, porque era cuñado de mi hermano, casado con una hermana de Germán, con los cuales seguimos nosotros manteniendo el contacto con la familia, y qué sé yo. Bueno, esta historia, yo dije cuando renuncié, cuando colgué los sitiadores, como que se hizo. A mí el partido no me debe nada, ni yo le debo nada al partido, para que no salgan hablando algunas cosas. Pero lo de Germán no va a quedar así. No va a quedar así, porque es muy grave. Actuó de mal el compañero Teller, ¿ya? Para conseguir ese préstamo, para que Germán, con el aval del partido, puso su casa, su departamento a disposición, y no le pagaron la deuda, y, hablando bien claro, lo cagaron hasta el último. Esta cosa no va a quedar así. Bueno, yo me he encontrado como 4 veces, en diferentes oportunidades, con el compañero Carmona. La última en el memorial a las víctimas de Lota que hicimos en Lota mismo, en diciembre del 2024. Compañeros, cada vez que se encuentra conmigo, como que se corre. Entonces, oye, qué bueno, porque había pasado por mi casa en Frankfurt, lo había recibido yo como un muchacho de 35 años, jotoso, qué sé yo, nos habíamos fumado un puro cubano. Ya, entonces, todas esas cosas las hablaba en forma simplista. Cuando me veía, me decía, qué buena tu hija, Mina, el reportaje que ha hecho, y nada interesándose él. ¿Qué estás haciendo tú? Porque estás militando, no estás militando. Se corría. Bueno, hasta aquí saqué este libro. En este libro, en la última página, estoy en una foto con él en la inauguración del memorial en Lota. Bueno, esta es la parte oscura, podríamos decir, porque yo no pretendo hacerle daño al partido, pero el partido no es un templo, no es una iglesia, ¿ya? Son seres humanos que hay adentro, y unos más que otros se aprovechando de las circunstancias en un momento determinado. Y si bien yo dije, a mí no me deben nada, yo me juzgué, ¿ya? Pero no para que otros se robaran la plata. El partido está viviendo en este momento un grave problema, y esto lo digo bajo mi responsabilidad política y mi responsabilidad legal. Si este asunto de Buenos Aires no se aclara, va a salir a luz toda la verdad. Y esto, desgraciadamente, no queremos hacerle daño, pero yo también quiero ayudar a que mi amigo recupere lo que perdió hablando los negocios del partido. Bueno, y aquí sigo yo, pues. Tengo 86 y a punto de cumplir 87, por si acaso, los invito. Y viví coleando, y les puedo decir que el libro 100% verídico, porque aquí los compañeros que me ayudaron, no me ayudaron, los contraté para que trabajaran. Entonces, acá. Ellos me corrigían algunas cosas, pero hasta textos completos, porque yo no soy escritor, pues yo tenía la idea,
fui llegando, ellos se preocuparon de darle y que no apareciera decir la relación con Gladys Marín de un amante. No se podía poner la palabra amante, habría sonado bastante feo y habría sido un libro de otra categoría. Eso es todo, compañero. Muchas gracias. Antes de la firma de ejemplares del autor, que va a ser afuera, vamos a abrir el espacio por si alguien tiene alguna consulta, comentario. Bueno, ante todo, para mí es muy grato estar en el lanzamiento del tomo 2 de Jorge, al cual conocí por intermedio de mi hermano Quintín Romero, que todos saben el papel que jugó como guardaespaldas, custodia personal de un Salvador Allende junto a mi hermano Juan Romero también. Los dos estuvieron el día 11 en La Moneda, combatiendo la felonía de esa dictadura. Con Jorge siempre estamos en comunicación y no perdemos el contacto. Y le doy las gracias a Jorge porque le dio la oportunidad a mi hermano Quintín de poder tener la oportunidad de salir adelante, y hasta el día de hoy esa farmacia próspera es administrada por mi sobrino Alexis, hijo de Quintín. Para mí, estuve también presente en el primer lanzamiento de Jorge, y al cual ese libro me lo devoré en pocos días por la riqueza de lo que se mencionaba en él. Por lo tanto, para mí es muy grato estar hoy día junto a mi hermana Teresa también. La familia Romero Morán estima mucho a Jorge, y también, por supuesto, a su hija Mirna, con la cual siempre estamos atentos a todas sus noticias que ella entrega junto a las otras periodistas con las cuales participa. Este libro me lo voy a llevar nuevamente y seguro que en un par de días lo voy a devorar por la riqueza histórica que trae en su contexto. Porque hay que pensar que un país sin memoria, sin conocer su memoria, no tiene destino. Gracias, Jorge. Gracias. Queremos darles las gracias a todos ustedes por estar acá en esta presentación, a los presentadores Cristian Manuel Fernando y obviamente a Jorge Schindler. Muchas gracias, y afuera está a la venta el libro y espero que lo disfruten. Gracias.